Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las herramientas de la palabra de Dios para formar líderes que impacten positivamente en el mundo, llevando transformación y restauración a quienes deciden poner su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Muy bien, les recordamos el WhatsApp, siempre téngalo pendiente en sus contactos y de alguna manera siempre permita que a través de él haya comunicación. Normalmente comunicamos las actividades que vamos a realizar, pero si se presentara alguna situación difícil, compleja, ese es el medio más rápido a través del cual podemos estar enterados y asimismo preparados. Así que ténganlo siempre allí guardado. Igualmente tenemos los días martes, no se les olvide nuestro tiempo de oración, de ayuno, lo llamamos la iglesia guerrera, la iglesia en la brecha. Allí estamos todos los martes guerreando, estamos allí colocados en medio de el fragor de la batalla, pidiéndole a Dios su misericordia y su gracia. Igualmente el miércoles entrante iniciamos otra nueva materia dentro de los procesos de la academia. Tenemos una que se llama Método de Estudio Bíblico de Introducción a la Hermenéutica. También tenemos simultáneamente otra materia que es la homilética. Así que los estudiantes que son convocados les invitamos a que saquen este tiempo para que se puedan seguir capacitando. Es importante igualmente estar lo mejor preparados posibles para presentar defensa con mansedumbre ante todo aquel que demande razón de nuestra fe. Bueno, los profesionales los jueves también nos esperan a las 7 de la noche, ellos en su reunión de profesionales cada semana. Este viernes vamos a tener la actividad para mamás con niños pequeños de este ministerio de mamás con niños pequeños, el ministerio de MOPS. Así que les invitamos para que todas aquellas mamás tengan este espacio y ojalá los papás permitan que ellas puedan tener este espacio para también poder recuperar sus fuerzas, su ánimo, su aliento, porque sabemos que obviamente la demanda de niños pequeños sumado a la demanda de un hogar, de un trabajo muchas veces, va agotando y es necesario recuperar nuestras fuerzas. Así que todas las mamás con niños pequeños les esperamos este viernes. De hoy en 8 días estaremos nuevamente en nuestras reuniones de niños a las 3 de la tarde y la reunión de adultos y jóvenes a esta hora, 5 de la tarde. No se les olvide que durante la semana siempre tendremos espacios para edificarnos, ya sea personalmente, en grupos pequeños, en grupos vida. Lo importante es que estemos siempre dándole aliento a nuestro corazón y Él viene a través de la palabra de Dios. Así que sigamos edificándonos como lo estamos haciendo hasta ahora. Muy bien. Hemos estado hablando de cómo enfrentar estos tiempos difíciles y salir ganadores. Lo que sabemos nosotros es que la fe nos permite hacerlo. Y por eso hemos venido preguntándonos acerca de aquellas personas o aquellos momentos y tiempos en donde hubo situaciones difíciles y mirar cómo ellos hicieron para solventar esos tiempos de crisis y poder salir adelante. Así que hemos estado estudiando el libro de Hebreos, ya estaremos llegando esta semana. Al finalizar de esta semana estaremos llegando ya a cambiar el ambiente del libro de Hebreos. Por ahora siga extrayendo del libro de los Hebreos, del libro La Carta de los Hebreos, lo máximo que usted pueda sobre recursos que necesitamos para tiempos de crisis. Recuerde que esa iglesia era una iglesia que estaba siendo perseguida, que necesitaba obviamente el aliento de su pastor y allí está escribiéndole, no sabemos exactamente quién es, pero fue muy acertado en ese ánimo que necesitaban experimentar. Igualmente hace 8 días estuvimos hablando en Segunda de Reyes 4, aquella mujer que independiente de todas las dificultades, aún la muerte de su hijo, supo asumir con responsabilidad y fe esa lucha, esa batalla, y al final Dios le permitió recuperar a su hijo de la muerte. Así que Dios es Dios de poder, no hay límite para Dios, siempre tengamos en cuenta eso. Y también hemos estado estudiando el libro de Job, no para ver el sufrimiento y entonces unirnos en el lamento de Job, sino hemos estado mirando qué cosas en el libro de Job nos permiten a nosotros asumir estos tiempos difíciles. Porque Job, obviamente, que lo había perdido todo y tenía una gran pena y tenía un profundo dolor, estaba enfermo y tenía en su mismo cuerpo también dolores muy agudos.
y que pensaba que lo mejor sería morir y tenía esa esperanza a corto plazo. Él no sabía todo lo que Dios estaba haciendo a través de él, pero su mayor esperanza era morir, y eso nos lleva a nosotros a considerar que a veces estamos a punto de renunciar, de abandonar, de dejar, de desistir, y Dios nos anima diciendo que Él es un Dios de poder. Vemos al final la vida de Job, obviamente mucho mejor de lo que era al principio, solo que hubo un proceso difícil que tuvo que afrontar y poder salir adelante de él. Entonces, retomando un poquito de la vida de Job, estamos hablando de dos cosas que sus amigos quisieron hacer en ese tiempo difícil para él, que también nosotros intentamos tenerlas en cuenta, que es condolerse y consolar. Son dos palabras que aparecen en el capítulo 1 y el capítulo 2 del libro de Job. La intencionalidad de sus amigos es venir a donde Job y dolerse con él. Eso es condolerse. De pronto, cuando usted va a un funeral y usted se acerca a la persona doliente, usted le dice eso: mis condolencias, es yo siento el dolor que tú sientes. Pues obviamente tenemos que decir que no estamos sintiendo exactamente lo mismo, pero nos identificamos con su dolor, y de alguna manera lo que queremos es que sepa que no está solo o sola en esa circunstancia. Condolerse implica eso. Y la otra cara de la moneda es consolar. Consolar es ayudarle para que efectivamente, aún a pesar de ese dolor que experimenta, se pueda levantar. En este tiempo necesitamos esas dos cosas vitales: el condolerse y el consolar, entender lo que la persona está viviendo y acompañarle para que pueda superarlo. Cada uno de nosotros lo está viviendo. Y por eso damos gracias al cuerpo, a través de las células, de la edificación, de la capacitación, a través de nuestras reuniones. Lo que estamos haciendo de alguna manera es identificarnos con el momento que vivimos y ayudarnos para salir adelante. Eso es lo que el libro de Hebreos en el capítulo 10 también nos dice, para animarnos y estimularnos mutuamente para que podamos salir adelante. Muy bien, estos amigos habían venido a ello, y obviamente de alguna forma ese deseo inicial de consolar y condolerse se transformó más bien en un interrogatorio y con condena incluida, porque empezaron ya fue a juzgar a Job en sus circunstancias. Ellos creían que sabían de antemano lo que Dios estaba haciendo. Ellos parecía ser que conocían cuál era el propósito de Dios, pero no era nada que ver con lo que finalmente Dios estaba haciendo, sino que muchas veces nosotros caemos en ese grave error de pensar que nosotros sí sabemos lo que Dios quiere hacer. Recuerden que Dios es un Dios impredecible, que muchas veces actúa de formas en que no lo entendemos, y uno de los principios más importantes que el libro de Job trae es eso, que no siempre vamos a comprender qué es lo que está haciendo Dios, ni tampoco que Dios está en la obligación de decírnoslo. Lo que tenemos que hacer es, como Job, obviamente asumir con fe, sabiendo que Dios tiene el control de la situación y cumplirá un propósito a través de ella. Pero sus amigos inmediatamente llegaron y empezaron a juzgarle, a condenarle, y casi que le obligan a que confiese que él es culpable. Su situación está dada por las razones seguramente que él había obviado en su vida, razones que en lo seguro había fallado o fracasado delante de Dios, y por eso le vino este mal, muy lejos a la realidad. Pero quiero decirles, y hemos estado estudiando en algunos de nuestros pequeños grupos, que uno de los libros que tiene una densidad teológica muy importante es ese libro de Job, porque se hablan cosas muy reales, muy ciertas, muy profundas acerca de Dios y cómo es y cómo actúa. Pero tiene que estar contextualizado dentro de lo que Dios está haciendo. Muchas veces sabemos de Dios, conocemos de Dios, pero actuamos de una manera fuera de contexto. Quiero decir, por ejemplo, sabemos que Dios puede hacer cosas sobrenaturales y que Dios no tiene límite, pero tenemos que también entender cuál es el propósito de Dios, porque muchas veces Dios actúa como lo hizo en el pasado, haciendo cosas sobrenaturales en determinadas circunstancias, y otras veces no. Miren, por ejemplo, Dios respaldó a Josué en la toma de Jericó. Las murallas de Jericó cayeron, pero la siguiente ciudad Dios les quería dar una lección, y es que la confianza no debía estar puesta en ellos, y no hizo lo mismo que en la ciudad de Jericó. En esa segunda ciudad llamada Ai, ellos tuvieron una pérdida.
y les tocó aprender del proceso. ¿Por qué Dios no los respaldó igual que los había respaldado anteriormente? Porque Dios tenía el propósito de que entendieran que para llegar a la conquista era necesario depender de Dios todo el tiempo. Muy bien, Dios puede actuar siempre soberana y sobrenaturalmente, pero siempre debe estar en el contexto de lo que Él está haciendo. Y estos amigos de Job llegaron para acompañarle y obviamente tienen muchas cosas muy buenas para decir. Y seguramente, como dice el libro de Proverbios en el capítulo 12, en el versículo 18, el libro de Proverbios dice que la lengua de los sabios es medicina. Cuando una persona puede hablar con un consejo sabio, puede traer medicina al corazón de las personas. Pero también dice el versículo que hay hombres que usan las palabras para golpear como golpeando con espada. Y esto es lo que nosotros tenemos que evaluar aquí. ¿Nuestras palabras están siendo palabras que traen medicina? ¿O nuestras palabras están siendo espada que aumentan todavía mucho más el dolor y la angustia, la aflicción y el sufrimiento de las personas? Por eso es importante que nosotros contextualicemos siempre esa palabra que conocemos de Dios y podamos darla en el momento oportuno y de la forma adecuada. También el libro de Proverbios, habría mucho que decir, pero estos versículos del libro de Proverbios nos ayudan. En Proverbios 25, por ejemplo, dice que las palabras que se dicen en su momento, en su tiempo, son como manzanas de oro con adornos de plata. Imagínense lo que significa eso. Una manzana de oro con adornos de plata. De pronto los hemos visto y hemos apreciado su hermosura. Así son las palabras dichas como deben ser en el tiempo en que necesitan ser dichas. Igualmente dice que una reprensión de un sabio es tan valioso como la joya fina de oro muy fino. Entonces, las palabras con la reprensión aún muchas veces con el correctivo, dicha de la forma correcta, en el momento oportuno, serán efectivamente una riqueza. Y al final habla de esas palabras que traen sed, saciar la sed de las personas cuando están experimentando una necesidad. Y qué bueno es poder contar con un amigo así. Eso es lo que en ese libro de Proverbios podemos encontrar dentro de muchas cosas que se dice acerca de nuestras palabras. Y hemos estado aquí aprendiendo a cómo nosotros podemos enfrentar esta situación y superarla. Pero no nos debemos nosotros olvidar que tenemos una gran ayuda en el Señor, en el Espíritu Santo, en su palabra, pero hay muchos que no la tienen. Y siempre hemos estado pensando y recalcando, sin olvidarnos jamás, que nuestro propósito es ayudar a aquellos que aún no tienen estos recursos que nosotros tenemos. En otras palabras, estoy hablando de que normalmente la iglesia se proyecta hacia aquellos que no conocen al Señor y por lo mismo tienen un mayor problema para enfrentar las dificultades y poderlas superar. Nosotros con el Señor, en medio de todo, hemos podido ver su respaldo, su misericordia, hemos podido experimentar su poder y hemos podido superar. Pero no se nos olvide, estamos dentro de un contexto de ser bendición para las naciones, ser bendición para nuestros ambientes. Y es ahí donde necesitamos entonces saber cómo hacerlo, cómo decirlo y el momento oportuno. Esto requiere obviamente una sensibilidad muy grande a las realidades y a las necesidades del otro. No solamente por nosotros, a veces nosotros juzgamos desde nuestro punto de vista, sino ser muy sensible a cuál es la realidad de la otra persona y cuál es su necesidad para hacer la aproximación correcta. Al menos hay tres cosas que uno tendría que tener muy claras cuando se aproxima a una persona en necesidad, que son realidades para esa persona y que de pronto cuando nosotros vemos desde afuera, las vemos con otros ojos y no le damos tanto valor y trascendencia, pero el que las está viviendo, para él sí son difíciles. Una de esas cosas es que hay días tan oscuros, que no les dejan ver la luz. Hay personas que aún teniendo el más esplendoroso de los días, no le encuentran gracia, ni valor, ni sabor. Y eso es una realidad para ellos. Entonces, a veces nosotros nos desgastamos tratando de hacerle ver que el día, y resulta que para él, en su situación, ese día es demasiado oscuro que ninguna luz puede alumbrar allí. También hay situaciones tan severas, tan difíciles, tan complejas, que les lleva a no tener esperanza. Y esto es importante porque hay personas que ya se han abandonado.
que ya se han dejado llevar por las circunstancias y muchas veces son tan difíciles las situaciones que ya piensan que no hay cómo salir de ellas. Esa es otra realidad que hay personas que están viviendo y que tenemos que entender. Y hay otros que viven en unos valles tan profundos de angustia que jamás creerán que puede llegar alivio a su corazón. Son cosas que es necesario que nosotros entendamos que otros pueden estar viviendo o muchas veces las hemos vivido y que no es necesario tenerlas en cuenta para poderles ayudar a salir de esas situaciones. Muy bien, vamos al libro de Job en esta tarde. Los martes estamos mirando el libro de Hebreos, en los fines de semana hemos estado mirando ejemplos, ilustraciones, como el de Segunda de Reyes. Hoy vamos a ir a Job capítulo 11. Recuerden que finalmente Satanás, a través de todo lo que estaba pasando en la vida de Job, quería derribarlo. Era un hombre que se había mantenido firme, fiel, un hombre constante, un hombre perseverante, un hombre que obviamente honraba a Dios, cuidaba de su casa, atendía a sus asuntos, estaba muy bien en todo, pero Satanás tenía una intención de derribarlo y que en esa situación le diera la espalda a Dios. Esa era la intención, como muchas veces su intención para con nosotros sigue siendo esa, derribarnos de donde estamos, de esta seguridad y confianza que en el Señor tenemos y que finalmente le demos la espalda a Dios. Por eso debemos estar muy preparados para poder afrontar de manera correcta los tiempos difíciles y salir ganadores. Y esto quiere decir mantenernos, como se dice de Job, que él retuvo su integridad. Retener quiere decir que la tenía, pero estaba aferrado a ella y no dejó que lo derribaran de esa situación y nunca le dio la espalda a Dios. Así debemos hacer nosotros. Cuando su amigo Sofar estaba hablando con él, le hizo esta exposición, que es una exposición muy, muy buena, muy profunda y real. Todo lo que está diciendo es cierto, solo que recuerde que cuando las palabras no son dichas de la forma adecuada en el tiempo oportuno, pueden traer más daño que beneficio. Pero retomemos que las palabras de Sofar pueden ayudar a una persona a restaurarse en los momentos de dificultad. ¿Cómo comienza el versículo 13? Comienza diciendo, si tú dispusieres tu corazón. Así comienza. Y la verdad es que ahí comienza todo. Tener la intención de hacer algo. Y obviamente disponerse implica prepararse para actuar conforme a esa intención. Y la verdad es que lo primero que nosotros necesitamos para afrontar las dificultades es tener la intención de hacer algo. No es dejarnos llevar por las situaciones o esperar que las situaciones de por sí cambien o que otros intervengan y las hagan diferentes. Cada uno de nosotros debe disponer su corazón. Y esto implica que el cambio debe comenzar en lo más profundo de nosotros. Allí ese cambio de actitud que el Espíritu Santo puede ayudarnos a generar nos lleva a tener efectivamente una predisposición para comenzar a transformar el ambiente que nos rodea. Hemos estado hablando y ayer estábamos en una reunión con el liderazgo de la iglesia mirando que Dios nos ha dado esa capacidad de poder en los tiempos difíciles sacar el máximo provecho posible, obviamente dentro de limitaciones y circunstancias que han sido dolorosas y que no son agradables de vivir. Pero cuando uno tiene la actitud correcta, cuando uno se dispone de corazón, efectivamente las cosas pueden ser usadas para bien. Ahora, la actitud en sí, el tener una actitud profunda en nuestro corazón de querer hacer algo, de prepararnos para hacer algo, puede que no cambie nada. La actitud sola no cambia nada, pero es el inicio de todo. Tenga en cuenta eso. A veces la gente dice, ¿y de qué me sirve cambiar mi actitud si las condiciones y circunstancias no pueden cambiar? Bueno, no importa. Por ahora, lo más importante es que tu corazón se sintonice con lo que puede llegar a ser. Que tu corazón comience nuevamente a palpitar a ese ritmo que se necesita y no dejarse llevar. Esto nos lleva, obviamente, con la actitud a tener esa capacidad tan preciada que Dios nos ha dado y es la de decidir. Porque cuando cambiamos la actitud, inmediatamente activamos la capacidad de decidir, ese libre albedrío que Dios nos dio para que nosotros podamos tomar la iniciativa y hacer lo que a nuestro alcance y nivel sea posible. Dios no nos está pidiendo que cambiemos las circunstancias que nos rodean.
Dios lo que está pidiendo es que nuestro corazón empiece a cambiar y que la decisión sea que efectivamente me predispongo para que Dios pueda operar a través de él. Siempre Dios comienza y termina allí, siempre en el corazón. Usted recordará cuando se buscaba a David, dice que Dios buscaba a un hombre conforme a su corazón. No un hombre capaz, no un hombre que tuviese experiencia, no un hombre sabio, no un hombre fuerte. Buscaba a un hombre que fuese conforme a su corazón, que se identificara con su corazón, porque allí comienzan las cosas. Cuando tenemos una disposición de corazón, Dios puede empezar a operar y transformar. Convirtió a un pastor en un gran rey. ¿Por qué? Porque era un hombre que dejaba que su corazón se identificara con el de Dios. En el libro de Proverbios, en el capítulo 23, dice Dios, y es un deseo, un anhelo permanente de Dios: dame, hijo mío, tu corazón. Por eso siempre todos estos procesos comienzan allí, cuando nosotros decidimos entregarle nuestro corazón a Cristo. Los que así lo hemos hecho, hemos experimentado que ese es el punto de comienzo. Ese es el inicio de las cosas. Y de ahí en adelante han venido sucediendo cantidad de cosas que no hubiesen podido pasar si el corazón no se hubiese dispuesto. De pronto para usted esta tarde eso es lo que se requiere. Por lo menos que ese su corazón, el punto de partida, se lo entregue usted al Señor. Que usted le pueda decir a la petición que Dios está haciendo de dame, hijo mío, tu corazón, decirle: Señor, aquí lo tienes. Obviamente no es el corazón que quisiéramos entregar, no están las condiciones que quisiéramos poner delante de ti, pero te lo estamos colocando precisamente por eso, porque necesitamos que tú ayudes que ese corazón pueda comenzar a tener la actitud dispuesta. Entonces comienza Job en este capítulo diciendo: si dispusieres tu corazón a Dios. Ahora, esa disposición tiene que ser consecuente con las acciones que deben venir. Recuerde que disponerse implica eso: tomar la actitud de y estar preparados para. Ya hemos tomado la actitud, no vamos a dejar que estas circunstancias limiten nuestras vidas. Tenemos al Señor, tenemos su Espíritu, tenemos su palabra, así que tomamos la decisión y nos vamos a sobreponer. Y entonces viene la segunda parte del versículo, dice: y extendieres a él tus manos. Qué interesante. Esa actitud interna de disponer nuestro corazón se tiene que ver expresada externamente. Veámoslo en una de las ilustraciones más sencillas. Cuando nosotros nos subimos a nuestros vehículos para usarlos y desplazarnos, lo primero que hacemos es que normalmente o colocamos la llave en el interruptor de encendido o le damos la señal al carro para que eso, el punto de inicio, comience, y entonces el carro inmediatamente empieza a actuar, su motor se enciende y nos da la posibilidad de desplazarnos. Pero si yo no hago los cambios respectivos, no me voy a mover de ese lugar. Lo que permite que yo me pueda mover, desplazar e ir a donde tengo planeado no es que encienda el carro, es que coloque los cambios para que el carro pueda avanzar. Lo mismo sucede. Disponemos el corazón, ya tenemos el punto de inicio, ya el motor está funcionando, ya el Espíritu Santo nos está activando. Ahora tenemos que extender nuestras manos para poner en marcha toda aquella disposición que hemos decidido tener. Muchas veces la adversidad nos ha derribado y aún no tenemos ni siquiera la fuerza para levantarnos. Y bueno, dentro de los elementos que decíamos que es necesario entender es que un día puede ser lo más oscuro para una persona, que puede ser tan grande su dolor que no ve opciones y esperanza, y que puede ser tan grande su angustia que crea que nunca va a salir de allí. Efectivamente, eso es cierto y es real. Nos ha golpeado la vida, nos ha derribado, no tenemos fuerzas para levantarnos, pero allí es donde dice: al menos extiende tus manos. Porque seguramente vas a encontrar esas otras manos que te van a tomar y te van a ayudar. Si usted ha visto, normalmente cuando una persona tropieza, cae, se estrella y cae, normalmente lo que se hace es que se extiende hacia él nuestras manos para ayudarle a tomar las suyas y levantarlo. Siempre va a haber alguien allí que va a tomar tus manos y te va a levantar, pero al menos el primer paso después de haberle dado encendido a tu corazón, haberlo dispuesto, es que extiendas tus manos. Puede haber gente que lo haga, gente que te ayude, gente que tome tus manos y te levanten, pero sabemos que hay alguien muy pronto, muy próximo a nosotros,
que está allí para tomar nuestras manos y levantarnos. En el libro de Isaías está esa hermosa promesa de parte de Dios en el versículo 10 del capítulo 41, cuando dice: no temas porque yo estoy contigo, y no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré. Mire lo que dice allí: yo soy el Dios que está contigo, no debes desmayar. Yo soy el Dios que te da fuerzas para levantarte, siempre te ayudaré, nunca te voy a abandonar. Y luego dice: y con la diestra de mi justicia te sustentaré, te sostendré. La mano de Dios está allí para asir las nuestras y levantarnos. Yo siempre lo he visto de la forma en que lo entendí y para mí me es útil. No es que yo me tome de Dios, porque cuando yo me tomo de Dios, de pronto mi fuerza no es suficiente y tarde o temprano termino soltándome y cayendo. Dios me dice: yo te tomo y te sostengo. Para mí eso es mayor garantía, porque no depende de mi fuerza, es la fuerza de Él la que me sostiene. Y esa es la promesa que Él nos da: yo te sostendré, yo tomaré tu mano. Entonces lo único, lo básico, lo fundamental que tenemos que hacer es predisponer nuestro corazón, decirle: Señor, estoy listo, darle el inicio a nuestra vida y extender nuestra mano, y Él la va a tomar y nos va a levantar y nos va a permitir que eso que nos dice se cumpla. Yo estaré contigo y siempre te daré fuerzas. Nunca te voy a dejar ni te voy a abandonar. Esas situaciones que decíamos que la gente ve que no hay esperanza, para ellos sí tiene esperanza. Luego en el versículo siguiente, el versículo 14, dice: si alguna iniquidad hubiera en tu mano, y la echares de ti. Y esto es importante. Bueno, obviamente la iniquidad habla del pecado y habla de las situaciones en rebelión, en rebeldía que nosotros tenemos para con Dios. Y esa obviamente tenemos que quitarla del camino. Y muchas veces nosotros decimos, como de pronto decía Job: pero yo no he pecado. Está bien, no hemos pecado, no hemos hecho algo que de pronto desagrada a Dios, pero dejamos que nuestras manos estén ocupadas con cosas que nos impiden poder recibir. Cuando yo tengo mis manos ocupadas de cosas, obviamente me van a dar algo, ya no tengo posibilidad de retenerla. ¿Por qué? Porque mis manos están ocupadas. Y dice que es necesario desalojar de nuestras manos todo aquello que nos ocupe. Y obviamente, como hablamos de situaciones complejas, como hablamos de angustia, como hablamos de preocupación, tenemos allí algunas cosas a las que les hemos echado mano, como nuestra autocrítica, nos criticamos nosotros: yo soy el responsable, el culpable, esto pasa por mí. Eso no te sirve ni te ayuda, eso ocupa tus manos. La autocondenación, la autoconmiseración, eso no nos ayuda para nada, y muchas veces estamos retroalimentándonos de ese tipo de expectativa, y obviamente al tener nuestras manos ocupadas con esto, no podemos asirnos ni que nos tomen a nosotros. Y entonces él dice: si alguna iniquidad, si alguna de estas cosas hubiese en tu mano, échalas. Limpia tus manos de tal forma que puedas retomar, con la confianza en que Dios te sostiene, retomar lo que tienes que hacer. Ese es el paso siguiente. Más allá de disponerse y levantar las manos, es trabajar sobre aquellas cosas que hago o he dejado de hacer. Miren, en el libro de Hebreos, cuando leíamos en el capítulo 12 del libro de Hebreos, al comenzar y diciéndonos que debemos poner nuestros ojos en Jesús, porque es el autor y consumador de la fe, dice: despójense de todo peso y del pecado que los asedia. Mire, allí está el pecado, hay que despojarse, y eso estamos diciendo que es necesario hacer siempre. Pero ¿cuáles son los pesos que nos impiden correr con paciencia la carrera que tenemos por delante? Pueden ser esas cosas: la autocrítica, autocondenación, autoconmiseración, siempre estar pensando que los demás tienen que tenernos pena. No, un momentico, despójese de todo eso. Dispusiste tu corazón, levantaste tus manos al Señor, ahora deja que tus manos estén libres de todo aquel peso que te impida avanzar como tienes que avanzar. Y viene la última recomendación de este pasaje y dice: y no consintieres que en tu casa more la injusticia. Versículo 14: no consintieres que en tu casa more la injusticia. Bueno, el siguiente paso es la transformación del entorno. Recuerde, hemos comenzado con el corazón. Hemos extendido nuestras manos, no tenemos más fuerza sino para levantar las manos. Bueno, ya hemos sido tomados. Ahora nos vamos a limpiar de lo que nos sobra, y viene este paso, y es: empiece la transformación del entorno.
Hemos hablado, y ya llevamos más de un año en esto, de que por el mismo hecho de que estamos mucho tiempo en nuestras casas, nos da oportunidad de sacar, de limpiar, de cambiar. Y muchas veces eso es necesario hacer. No esperar que eso cambie solo, no esperar que eso se ubique en su lugar solo. Tenemos que nosotros sacar, que limpiar, que colocar cada cosa en su lugar, y tenemos el tiempo para hacerlo. No tenemos que hacerlo deprisa, sino si cada día me propongo hacer algo diferente para que el entorno cambie, transformar mi entorno, eso implica que mi casa no le voy a dejar que el desaseo, el desaliento, el desánimo se vea reflejado en nada. La voy a mantener. ¿Por qué? Porque ahí es donde dice, no consideras que en tu casa more la injusticia. Obviamente estamos hablando de actos también que debemos hacer justos, pero créame que es muy importante que nosotros a nuestro entorno le demos orden, porque por allí comienza obviamente la facilidad para que usemos las cosas que tenemos. A veces no sabemos qué tanto tenemos porque todo está fuera de lugar. Cuando cada cosa está en su lugar, podemos apreciar lo que tenemos y podemos usarlo. No podemos pretender cambiar este entorno nuestro sin haber cambiado primero el corazón, recuerden, sin haber dispuesto nuestras manos, sin haber limpiado nuestras manos. Ya todo eso se dio, entonces estamos con la autoridad propia para asumir ese compromiso de el entorno transformarlo. Hay muchas personas que quieren cambiar el mundo, pero no cambian ellas. Va a ser muy difícil que lo logren. Pero cuando hemos cambiado nosotros, nos quedará mucho más fácil, mucho más propicio cambiar el entorno que nos rodea. Entonces, vuelva a tomar esos consejos que estaba dándole Zofar a Job, que son muy oportunos. Si yo estuviese en una situación como la de Job, esto es lo que tendría que hacer. Y es real y cierto, pero no con el juicio previo que ellos hicieron, y es que usted es un pecador que tiene que arrepentirse. No, mira, Job, entiendo la situación en la que te encuentras, me conduelo contigo. Sé que esto me podría producir a mí el mismo dolor que estás experimentando. Y después de que Job obviamente pueda procesar lo que lleva en su corazón, decirle, mira, si tú dispones tu corazón, oiga bien, si tú dispones tu corazón y levantas tus manos a él y las limpias de todo aquello que no te permite avanzar y empiezas a transformar tu entorno, eso es importante. Esa es la forma de decir las cosas. Y bueno, la Biblia lo dice de muchas formas y en muchos lugares. En el profeta Jeremías, en el capítulo 15, dice, por tanto, así dice el Señor, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Imagínense eso. Si te conviertes, yo te restauro. Ya me volví con mi corazón, me dispuse para Dios, levanté mis manos, las limpié, efectivamente empecé a actuar en mi entorno y entonces dice, yo te restauraré. Hay una promesa de restauración. No hay situación que nos pueda vencer definitivamente. Hay momentos en que nos golpea, hay momentos en que nos derriba, pero que nos pueda derrotar definitivamente no existe. Claro, siempre y cuando yo disponga mi corazón, levante las manos al Señor, me deshaga de todo lo que me impide y empiece a transformar mi entorno. Entonces Dios me restaurará. Entre sacar de lo vil, lo preciado, hay muchas cosas difíciles, pero saquemos lo bueno de todas estas situaciones. Ahora, esto no se queda sin promesa. Todo esto que me pide Dios que yo haga, todo esto que el consejo de Zofar para Job decía, haz esto y verás que Dios te va a restaurar, se ve plasmado en los siguientes versículos. ¿Qué va a suceder entonces? Mire, en el versículo 15 aparece la palabra entonces. Entonces aparece allí. No aparece al principio, aparece después de que has dispuesto tu corazón, has levantado tus manos a él, las has limpiado y has transformado tu entorno. Y cuando tú hagas eso, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha. Estarás tranquilo nuevamente con respecto a Dios, estarás tranquilo con respecto a ti mismo o a ti misma y estarás tranquilo con respecto a los que te rodean, porque eso es lo que necesitamos más que nunca en este tiempo. Tener una relación donde haya paz entre Dios y nosotros, nos la brinda Él. Tener una relación de paz con nosotros mismos. Hemos desalojado de nuestras vidas la autocomiseración, la autocrítica. Estamos bien con nosotros mismos y eso nos habilita para estar bien con los que nos rodean.
levantarás tu rostro limpio de mancha, estarás tranquilo. Y luego agrega diciendo, y serás fuerte y nada temerás. Dos cosas que desde el libro de Josué las hemos escuchado una y otra vez. Es ser fuertes y valientes. Muy bien. Obviamente, cuando estamos golpeados, nos sentimos desalentados. Fuerzas es lo que menos tenemos. Apenas y para levantar las manos, decíamos. Muy bien. Cuando lo hayamos hecho, cuando Dios nos haya tomado, cuando hayamos limpiado, cuando hayamos transformado el entorno, entonces sacarás fuerzas nuevas. Dios te dará fuerzas nuevas. Te sentirás como al principio, con todo el vigor, con toda la capacidad. Y esto nos llevará a tener el valor para hacer lo que no creíamos posible. Porque muchas veces en esa situación decimos esto es imposible, no hay nada que hacer y tenemos que entender que así se puede sentir uno. Pero no necesariamente esa va a ser la realidad si yo dispongo mi corazón, si yo levanto mis manos, si yo limpio mis manos, si yo empiezo a transformar mi entorno, esa no va a ser la realidad. La realidad es que vamos a poder hacer lo que antes considerábamos que no era posible. Nos olvidaremos de la miseria, dice el versículo 16. Y si la recordamos de como aguas que ya pasaron. El pasado se debe quedar donde está, atrás. El pasado no debe estar aquí, no debe estar en el mañana, el pasado debe estar atrás. Y efectivamente, ¿cómo no nos vamos a recordar de esa miseria que tuvimos? ¿Cómo no vamos a recordar de ese proceso difícil que sufrimos? ¿Cómo no nos vamos a recordar de las pérdidas que hemos tenido? Pero te olvidarás, o si las llegas a recordar, lo verás como algo que quedó atrás. Ya no está a ti aquí en el presente contigo. No te puede limitar ahora. Obviamente no podemos cambiar ni olvidar, pero sí podemos dejar atrás. Y esto es lo que Dios nos pide, no que cambiemos el pasado, no que lo olvidemos, sino simplemente déjalo atrás y empieza a mirar desde ahora lo que está delante de nosotros. No lo lleve más con usted. Deje ese pasado, quítese esa carga de encima, deje esa maleta de tantas cosas del pasado que lo que hacen es frenar tu caminar hacia lo que Dios tiene para ti en el futuro. Y luego agrega otro beneficio adicional. Dice, la vida te será más clara que el mediodía. Y aunque sea oscureciere, será como la mañana. ¿Recuerda lo que le decía de muchas personas que están en aflicción, en angustia hoy día? Que así sea el día el más radiante, ¿lo van a ver siempre oscuro? Claro. Eso es propio cuando las emociones nos han golpeado de tal forma que nos derribaron. Que el enemigo quería que nosotros desistiéramos, diéramos la espalda a Dios. Allí, aún el día más claro se verá oscuro. Pero ahora dice, ahora el día aún más oscuro se verá claro. Mire cómo cambia todo. Aún el día que nosotros podamos decir es el peor de los días, se volverá el mejor de los días. Ayer recordaba una historia que había escuchado y había leído en alguna oportunidad de un hombre que predicaba en una iglesia y apenas llegaron 5 personas un día. Y claro, pues obviamente él pensó, qué fracaso, ¿y dónde estarán los demás? Pero hizo su reunión con 5 personas, una pareja, 3 jóvenes y uno que llegó finalmente ya casi terminando, 6 personas. Y él consideró ese día y lo escribió así, después de haber sido atracado cuando regresaba a su casa. Fuera de eso, pues, tras de que gordo hinchado, regresando a su casa lo atracan. Y escribe en su diario al llegar a su casa y tratar de limpiar sus heridas. Este es el día peor, el día de mayor fracaso. Mi ministerio no había tenido un día como este nunca. Después de 5 años, cuando él hace recordación de ese día, de que solamente habían 5 personas en una reunión y uno que llegó al final, esas 5 personas estaban presentes y cada una de ellas contaron su historia y cómo ese día, hace 5 años, les había cambiado su vida. Y eso es importante entenderlo. Uno, la persona que llegaba al final había tratado de suicidarse, se había colgado de un árbol con una soga, solo que la soga no lo resistió y había caído, iba camino a comprar una nueva soga para ahorcarse, pero pasó por la iglesia, entró y hasta ahí llegó su intención de acabar con su vida. Una pareja que estaba decidiendo el divorcio en su vida y habían ido a la iglesia para dejar allí sus argollas como señal de que todo había terminado. Ese día escucharon lo que el pastor dijo ese día
y cambiaron su decisión y volvieron a ser la pareja. Y esos 3 jóvenes, 2 de ellos fueron los atracadores y finalmente, cuando le robaron al pastor, entre ellos la Biblia, al leer la Biblia se convirtió a Dios y ahora era uno de los miembros allí. Sus vidas habían cambiado en el peor de los días de este hombre. Por eso este versículo es bien importante. La vida te será más clara que el mediodía y aunque oscureciere, la verás clara de todas maneras. Nosotros no estamos aquí para ver que todo está difícil y entonces no, aún vemos en medio de todo lo difícil, vemos la luz. No son las cosas, las de alrededor, las que brillan. Es la luz que va dentro de nosotros, que sigue brillando y hace que veamos claro lo que está alrededor. Tendremos claridad para actuar, brillará nuevamente la luz en nuestras vidas. Y por eso concluye diciendo, y tendrás confianza porque hay esperanza. De pronto lo que primero uno pierde es la esperanza, pero habrá confianza, recuperaremos la confianza, recuperaremos el buen ánimo. Y muchas cosas no cambiarán al instante. Y tenga en cuenta esto, no le estoy diciendo que milagrosamente las cosas van a cambiar, pero tendrás confianza y eso implica que vas a esperar para ver las cosas en su tiempo como Dios las prometió. Porque muchos cristianos dicen, no, Dios me falló porque yo confié y no hizo, yo tenía esperanza y no actuó. Tranquilo, no está diciendo que en ese momento van a cambiar las cosas. A veces sucede que en ese mismo instante todo cambió. Pero a veces Dios nos prepara para que cuando cambien las cosas estemos listos para asumir lo que nos corresponde y disfrutar lo que ha preparado. Mire la posibilidad de la esperanza. Y quiero que usted vea este video que queremos mostrarle hoy para que usted vea que siempre hay posibilidades donde creemos que no existen las posibilidades. Siempre hay una esperanza donde creemos que no existe esperanza. Mire y observe, por favor. Espero que estéis llevando la cuarentena lo mejor posible y que tengáis lo más importante, salud. Estamos viviendo un momento insólito. Vivimos encerrados entre 4 paredes, igual que este puzzle, y parece que nuestro día se repite una y otra vez. Si este fuera el puzzle de nuestras vidas, estaría compuesto por muchas piezas, por ejemplo, relaciones familiares, de cerca o a distancia. Por ejemplo, teletrabajo o escuela a distancia, que cada vez estamos aprendiendo a hacerlo mejor. A veces leemos un libro, vemos una buena peli y también jugamos con los nuestros. Pero hay otras piezas, como por ejemplo esta, el miedo, la incertidumbre de no saber lo que va a pasar, o una cierta inseguridad producida por esta situación que vivimos. Todas estas piezas forman el puzzle de nuestras vidas, un puzzle muy distinto al que teníamos hace apenas unas semanas, donde lo que era ordinario, cotidiano, ahora nos parece verdaderamente extraordinario. Parece que en este puzzle no hay cabida para algo muy importante, la ilusión. La ilusión es el motor de nuestras vidas. Por eso yo creo que debemos esforzarnos y trabajar para conseguir encontrar un poquito de esa ilusión. Y si lo hacemos, nos convenceremos que incluso en una situación insólita como esta, todavía podemos ilusionarnos. Tampoco parece que haya cabida para una pieza como esta, la esperanza. Aristóteles dijo, la esperanza es el sueño del hombre despierto. Yo creo que la esperanza en esta situación es lo único que puede ser más fuerte que el miedo. Y si añadimos ilusión y esperanza a nuestras vidas, estoy seguro que viviremos mucho más felices el tiempo que estemos entre estas 4 paredes. Muy bien. ¿Cómo le parece a usted? A veces nosotros creemos que es imposible. A veces nosotros decimos, no hay lugar para la esperanza, no hay lugar para la ilusión. Aquí todo está determinado es a fracasar, a dolerse, y no es cierto. No es cierto, más con la ayuda de Dios. Esto no se trata de situaciones mágicas. Esto se trata de la ayuda real de Dios en nuestras vidas. Si dispusieres tu corazón para con Él. Y si extendieres tus manos a Él. Y si vas a limpiar tus manos de todo aquello que te limita y te impide. Y vas a ordenar tu entorno. Entonces empezará a suceder todo esto. Y al punto que cuando termine ese día que no era claro, pero lo viste bien radiante, el día difícil que lo viste con esperanza, entonces en el versículo 18 dice, mirarás entonces alrededor y dormirás seguro. ¿Cuántos de ustedes y cuántas de ustedes están pasando malas noches? Y no porque tengan que pasarlas,
Tenemos que descansar, dormir, recuperar fuerzas para cada día enfrentar. Y el 19 complementa diciendo, te acostarás y no habrá quien te espante. Recuperarás tu tranquilidad, podrás ir y dormir tranquilo, recuperarás la seguridad, nadie te la podrá quitar, nada te la podrá quitar, nada te espantará, dice. Estarás tranquilo, dormirás seguro, te acostarás y descansarás, recuperarás tus fuerzas. Este es un preciado valor hoy día. Vuelvo a insistir, hay mucha gente empepada, decimos, tienen que tomar somníferos para poder dormir. ¿Por qué? Porque de pronto nos faltó ese pedacito inicial. Si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si limpiares de tu mano la iniquidad y no consintieres que en tu casa more la injusticia, entonces. ¿Y sabe qué es lo más importante de todo esto al final? De que recuperemos nosotros nuestra propia capacidad y la fuerza que necesitamos para avanzar en el Señor. Dice al final, y muchos suplicarán tu favor. Cuando te vean así, hay gente que va a venir a decir, ¿y cómo lo haces? ¿Cómo es que puedes vivir en medio de esto con esa tranquilidad, con esa seguridad? ¿Cómo es que puedes dormir por las noches tranquilo? Muy bien, nos dará la oportunidad de decirle, vengan, he descubierto que cuando yo dispongo mi corazón, levanto mis manos a Dios, la limpio de todo aquello que me impide, empiezo a organizar mi entorno, todo esto es un resultado natural. Muchos suplicarán tu favor, dice el versículo 19. No tendremos que buscarlos. Ellos vendrán a nosotros a preguntarnos. Seremos una bendición para los que nos rodean. Muy bien, vamos a darle gracias a Dios y vamos a pedirle al Señor que efectivamente, volviendo nuestro corazón a Él, levantando nuestras manos a Él, limpiándonos de todo aquello que nos limita, sacando todo aquello de nuestra mente que nos impide, limpiando nuestras emociones de todo aquello que nos hace sentir pobres de nosotros mismos. Vamos a empezar a hacer cada día lo que tenemos que hacer a nuestro alrededor y Dios irá dando todas estas grandes bendiciones en nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos porque tenía mucha razón Sofar al decirlo. Como lo que dijo es sabiduría, Señor. En su momento y en las circunstancias y de la forma adecuada, cuán beneficio traería. Como palabras de sabio que son medicina, Señor, no como espadas en aquel que juzga y condena. Permítenos, Señor, experimentar hoy en nuestras vidas este consejo de disponer nuestro corazón para ti. Todos los días, esto no se trata de que yo ya lo hice en el pasado, esto lo tengo que hacer todos los días, disponer mi corazón para ti, extender mis manos hacia ti, esperar, Señor, que tu mano me tome y me sostenga como me has dado promesa. Voy a estar limpiándome de aquellas cosas que en mi mente, en mi corazón me impiden avanzar y empezaré a hacer lo que me corresponde hacer. Y entonces tú me limpiarás, Señor, me permitirás vivir tranquilo, seré fuerte, nada voy a temer. La miseria será algo del pasado y ahora me enfocaré en la vida clara que me darás para el futuro, Señor. No importan los días difíciles que vengan, siempre los veré bajo tu luz y eso me permitirá verlos con la claridad que se necesita y en la esperanza que requiero. Y lo más importante, Señor, es que podré descansar en paz y tranquilo. Y cada día me levantaría a vivir un nuevo día lleno de expectativas gloriosas que tú me darás. Y me usarás para ayudar a otros, para que así mismo lo tengan, Señor. Te damos gracias y te bendecimos porque es tu palabra, es tu Santo Espíritu, es la bendición de tu presencia con nosotros la que nos da estas garantías. En el nombre preciado de Jesús te damos gracias y colocamos esta semana que viene en tus manos y pedimos que seas tú permitiéndonos ver tu gloria. Todo lo que ha sucedido hasta el día de hoy está en tus manos y con gratitud lo dejamos. Gracias te damos en el nombre de Cristo. Amén y amén.